¿Qué tal a todos? Buenas noches amigos. El día de hoy les vamos a presentar un artículo desarrollado por el profesor David Poppelt y dos doctores más, Almeida y Corina, quienes en la Universidad de Nueva York hicieron una investigación sobre personas que manejan el lenguaje de signos y cómo ellos procesan la información, a pesar de ser sordos, qué relación tiene la información que ellos procesan con las áreas del cerebro que manejan o procesan el lenguaje de las personas como nosotros, que solo manejamos las señales acústicas. Entonces vamos a continuar. Bien, como les venía comentando, lo que se hace es estudiar a nivel cerebral el proceso del lenguaje acústico. Entonces, el experimento buscaba comparar la reacción a las señales del lenguaje de señas americanas con respecto a la velocidad de procesamiento de los que procesamos el lenguaje a través de nuestros oídos o de manera acústica. Para este experimento, los doctores tuvieron en cuenta el lenguaje de señas americano, que es como el estándar. Aquí hay que recordar una cosa, y es que a pesar de ser lenguajes eh, de señas, no son universales. Hay un lenguaje así como hay para el idioma del inglés, hay un lenguaje para el español y hay lenguajes para cada idioma de acuerdo a cómo se hayan desarrollado. Esto implica pues que cualquier experimento en este campo debe tener siempre en cuenta que los lenguajes de señas no son universales, que a veces nosotros tendemos a pensar de que todos los lenguajes de señas son entonces iguales, entonces una persona con discapacidad auditiva puede eh, presentarse frente a una persona con discapacidad auditiva en otro lugar del mundo y pues entenderían precisamente, pero no, esa es una de las particularidades que tiene, y es que para este caso pues usaron el lenguaje de señas americano, que es el estándar para Estados Unidos. Otra particularidad aquí es que hay un montón de sonidos que son común, pero no son procesados por el área del lenguaje. El caso de, y son conocidos por todos, el caso de toser, reír, y ciertas características que hacen, que son generados también de manera vocal y que son procesados de manera acústica, pero no son incorporados o propios de ningún lenguaje, porque no se procesan pues de la misma manera. Eso hay que tenerlo en cuenta para este experimento. Este, Otra parte importante del estudio es el estudio se hace con la ciencia de la neuroimagen. Eso se hace con un equipo especial, y ahorita lo vamos a ver. Eh, Uno de los estudios más comunes es en los adultos mayores, en las regiones auditivas, cómo ellos procesan la información y el discurso y los sonidos, incluso sin voz. Recordemos que hay gestos que no necesariamente pronunciándolos se entienden, sino que hacen parte de la comunicación, como no sé, como aplaudir o cosas de ese estilo, se procesan a través de nuestro área del cerebro encargada de procesar estas señales. ¿Listo? Entonces lo que vamos a buscar es hacer ese estudio. Estudios han revelado una alta sensibilidad de las personas que estamos expuestos a un lenguaje eh, desde una manera muy temprana, o sea, como personas nos exponen al lenguaje desde muy niños y nos van enseñando, entonces eso aumenta nuestra sensibilidad para procesar el lenguaje. Es lo que en algún momento los profesores de inglés llaman entrenar el oído, porque ya lo escucho y ya no escucho un ruido, sino en realidad comienzo a sacar los fonemas o las partes esenciales de una señal. Y esto es importante porque pues esto se procesa en unas regiones específicas del cerebro. Ahora, lo que se busca es comparar, recordemos, con las personas que tienen una discapacidad auditiva.
recordemos que nuestra sensibilidad perceptual del lenguaje, pues no solo mejora con el entrenamiento del oído, sino que conforme uno crece alrededor de esto, pues el cerebro se entrena para procesarlo de cierta manera y eso gana sensibilidad, lo que a su vez pues nos expone a un mayor entendimiento. Por otra parte, pues lo que sí evidentemente queremos o quieren saber en este estudio los científicos es si para estas personas que también desde niños, desde tempranas edades, fueron sensibilizados con el idioma de señas y es su medio de comunicación, pues si también también desarrollan la habilidad de procesarlo con las mismas áreas del cerebro que procesan nuestro lenguaje acústico. Entonces es como la tarea que tienen ellos en este artículo y vamos a encontrar algunos resultados muy interesantes. Entonces, de recordar que los idiomas de señas se usan en las comunidades de sordos y son lenguajes que se expresan de manera natural y que también tienen una situación particular, es que dependiendo de la posición o de ciertos movimientos puede ser la misma seña con un significado diferente. En este estudio, para evitar ese inconveniente de los movimientos, pues se busca también probar de alguna manera con unas características especiales, sobre todo eliminando la cinética de los movimientos en torno al tema de en torno al tema de qué, en torno al tema de la dialéctica pues de los sordos, de las personas sordas. Eh, para arrancar con el tema, ya reconocimiento del lenguaje es como el cómo nosotros nos identificamos, o más bien se identifica en nuestro cerebro el lenguaje, como lo veníamos haciendo. Entonces, hay un área de la ciencia y de profesionales que son los psicolingüistas que reconocen que los lenguajes tienen una gran variedad de efectos en el procesamiento. O sea, uno piensa que solamente es escuchar, pero eh, cuando uno observa, pues a su vez, y escucha al mismo tiempo, pues ve las señales de pronto de incomodidad, de velocidad, y entonces ellos resaltan aquí, pues que tiene todas las características del lenguaje hablado, el lenguaje de señas. Entonces eso hace, por ejemplo, la lexicalidad, el vecindario de densidad, la frecuencia de las palabras, así como la A tiene una frecuencia en el proceso, pues también va a tener un proceso en una señal, en una frecuencia. Habría que en el estudio lo que busca es mirar qué tan parecido es si lo escucharan como si lo observan en el lenguaje. Entonces, el cebado semántico y algunos efectos de inferencia. Se sugiere pues que la arquitectura del reconocimiento es muy similar entre lo que hablamos y lo que se procesa en las señas. Vemos que para estas personas en particular, la región encargada de su cerebro no es que esté dañada, sino al contrario. Ahora que tienen dañado el sensor, que es el que recibe la información, lo que hacen es procesarlo en la misma área del cerebro, pero a través pues de sus bastones, de sus ojos, pues de sus bastones y conos, que lo que hacen es capturar la señal y ellas hacen el proceso del lenguaje. También está el tema de cómo se prueban en una gran campa, en un campos de respuesta, en campos de respuestas evocados. Lo que hacen ellos es generar una imagen y estimular pues el ojo para ver la reacción en el cerebro. Esto con el fin pues de que los sistemas de señas de una manera más general pues contribuya a un establecimiento, ahora, a un entendimiento. Ahora, esto también es bien importante y es que esa clase de situaciones de las personas sordas, las personas que oyen bien, nos pone a pensar que el entrenamiento de los idiomas, no importa el sensor, igual da finalmente la posibilidad de desarrollar la misma área del lenguaje. Esto es bien importante, una de las cosas que hay que rescatar dentro del estudio, pues con lo que buscan los científicos. Esta que vemos aquí
Es la máquina, es un magnetoencefalograma. Magnetoencefalografía se llama el procedimiento. El sujeto lo que hace es se ubica en la silla y pone la cabeza dentro de este. Digamos que este dispositivo nos permite medir la información electroquímica o los pasos de corriente que se generan en el cerebro a través del campo magnético, y eso nos permite ver la actividad neuronal en las imágenes. Entonces, este dispositivo de ahora en adelante pues nos vamos a referir como el MEC, que es como la simplificación del nombre. De estos, con un equipo de estos es que se puede generar esta clase de estudios y ver el impacto directamente en el cerebro. En esta parte, particularmente, posible o imposible, el reconocimiento de signos de una manera experimental. ¿Por qué posible o imposible? Porque cómo desarrollan estos doctores su estudio, ponen una serie de imágenes y unas están trucadas a través de Photoshop, ya lo vamos a ver ahorita, les hacen unos cambios que son técnicamente imposibles de reconocer. Hablando de lenguajes que he hablado, es como si me hicieran un ruido y yo no lo lograra identificar como parte de mi lenguaje. Entonces, ¿cómo proceso yo eso que es técnicamente para mí irreconocible? Entonces, digamos que la estrategia del cerebro, pues vamos a ver cómo resuelve si lo procesa como lenguaje o lo procesa como una gráfica. Y es una de las cosas que ellos quieren, que digamos que estos experimentos son tan delicados y cuentan con tantas cosas que lo que buscan es quitarle todo lo que pueda sesgar la investigación hacia un lado, digamos, equivocado. Pronto pueden darle resultados equivocados. Entonces, no se cuenta, por ejemplo, con el movimiento, se retira la cinética o los movimientos que tienen, sino se hace a través de fotos estáticas, y lo que buscan es trucarlas para que el individuo diga, eso lo proceso como imagen o lo proceso como parte del lenguaje. Y ahí es donde están midiendo también cómo esos cerebros se van acomodando a estas situaciones. Los estímulos pues son basados, ya lo habíamos comentado, en el sistema americano de señales, fueron editados pues de tal manera que algunos queden en una posición imposible, como son señas. Entonces lo que hacen es, ya lo vamos a ver, poner las manos en cierta manera, eso ya lo vamos a ver en la figura. ¿Listo? Lo que se busca es preservar las características en términos generales articulatorias utilizadas. Como la articulación de las señas pues tiene una forma y a su vez va teniendo un significado, pues también tienen mucho cuidado en no estropearlo, dejarlos estáticas para poder tomar estrictamente la señal. Y escogen señales del idioma, o más bien del lenguaje, que son fácilmente identificables, de pronto muy sencillas, para que asimismo pues tenga un trabajo más específico. Aquí vemos entonces las imágenes que les comentaba. Eh, Al lado de la figura 2 podemos ver la posición normal que nos indica eh, algo específico del lenguaje de señas. Y en la parte de la figura 3 vemos una señal que es físicamente imposible. Entonces su proceso no puede ser dado por el lenguaje, porque al tratar de procesarlo, si se fijan, no tiene una correspondencia, y esto dado a que la posición, digamos, de la mano no puede, por la anatomía misma de la estructura de la mano, no se podría hacer esa configuración corporal. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos pues algo imposible, es imposible procesarse. Entonces, por lo tanto, su área de comunicación o de lenguaje pues tendrá que discernir sobre si es o no es una señal válida. Eso es, vuelvo y digo, algo que hay que hacer, así como si a mí me pusieran un ruido extraño, entonces yo lo tengo o no que identificar. Entonces,
Es bien importante esta consideración para esta clase de estudios. Bueno, ahora sí viene la parte crucial, la metodología. Primero vamos a ver la selección de los participantes, cómo se hizo el material y el procedimiento. Entonces, cómo se hicieron las grabaciones combinatorias fisiológica neurofisiología. Y por otro lado está pues el análisis de los datos, que conforme van probando, y las posibles combinaciones. Entonces, como las pruebas tenían su perturbación de comparaciones planificadas o la prueba de perturbación de interacción. Esas son como las dos formas en que lo manejaron. Y por último, lógicamente, los resultados para ver qué nos iban entregando estos datos. Como primera medida, los participantes. Ellos usaron chicos de la Universidad de Maryland, de un grupo de audición. La edad media estaba entre los 22, la edad media es 22, el rango de edad estaba entre los 18 y 31. Personas jóvenes todos, vemos que tienen ya la madurez para pues, procesar y tener todas las habilidades desarrolladas del lenguaje que son necesarias para el estudio. Los participantes, algunos, todos en general no decían, o sea, tenían que especificar si tenían o no algún antecedente de problemas de ese estilo, auditivos o algo. 13 personas que usaban el lenguaje de señales nativos. Ellos son nativos sordos, 8 mujeres, de los cuales 8 eran mujeres, de la comunidad de la universidad que participó en el grupo y que usan todos señas. La edad media de ellos es 25 para los que no oyen, 22 para los que escuchan con normalidad. Son considerados que los sordos que se usaban, la consideración para ellos, una de las consideraciones es que fueran sordos y que eran nativos en el lenguaje americano de señas, o sea, que habían nacido y en la mayoría de los casos los padres usaron el lenguaje de señas para hablar con fluidez, para enseñarle a sus hijos, entonces eran sordos, hijos de sordos que manejaban el sistema americano. Esto ayuda muchísimo porque exponerse a un idioma con cierta edad no es lo mismo que hacerlo desde que naces, entonces eso diferencia de alguna manera los rasgos y cómo procesas también en el cerebro algunas situaciones particulares del idioma. Todos fueron diestros, tenían una visión normal o corregida, o sea, usaban lentes y no tenían ni problemas de lenguaje, porque así como puede haber para los que hablamos normal, para los sordomudos también pueden haber trastornos del lenguaje, y no había ningún síntoma de enfermedad mental dentro de los participantes. Todos dieron obviamente su consentimiento informado para participar en esta prueba. Bueno, para el material se usaron 150 cuadros a escala de grises para que el color ni los matices ni nada interfiriera con la prueba, extraídos del lenguaje de señas, eran registrados por un hombre y una mujer y eran usuarios del sistema nativo, ¿no? Cada uno hizo 75 señas, quiere decir que están divididas en la mitad de hombres y la mitad de mujeres para hacer las señas. El primer cuadro de reconocimiento del léxico era inequívoco, o sea, estaba bien, y se iba comparando con los cuadros que tenían una expresión difícil o más bien imposible. Estos cuadros todos fueron producidos de manera, de manera individual y por tomas para que no hubiera interferencia con la prueba. El procedimiento, como veníamos viéndolo, es
A los participantes se les solicitaba que se acostaran en una cama con un magnetrón a su alrededor. Tenían un botón para decidir si el gesto era posible o imposible, lo cual era una tarea que no requería tener conocimiento lingüístico, nada más con darse cuenta en la posición de la mano lo indicaba. Lo que pasa es que el plus era buscar sacarle si lo reconocía como algo del lenguaje o no. Entonces, ahí marcaban si era posible y marcaban qué tan rápido era. Para el inicio de la prueba pues se pone un punto fijo en una pantalla, que es como un más, y eso durante 500 milisegundos. Seguido de esto comienzan a presentarse las imágenes y el tiempo límite que tienen para responder fue de 3500. Ese es el tiempo, 3500 milisegundos, ese es el tiempo con el que ellos, digamos que tienen límite para ver si identifica o no la señal. Los participantes hacen pues esta tarea, como venía diciendo, en una cama dentro de un magnetrón, mientras se les revisa qué es lo que están procesando en sus mentes con respecto a las imágenes que ven. Aquí podemos ver algunas imágenes de lo que resulta del haber procesado o del haber tomado esas muestras con el MEC. Entonces aquí podemos ver cómo se alumbran las áreas del cerebro de acuerdo a sus cambios físico-eléctricos. Esto es como lo, digamos que como lo que van viendo los científicos y sobre lo cual van estudiando. Digamos que es un análisis, no es un equipo fácil de conseguir y es un análisis bien interesante porque quita la opinión para darle paso a exactamente lo que ocurre. Entonces, eh, esto, 20% en términos de exclusión fue mejor la persona que hace lenguaje de señas. Y entre el grupo de la audiencia fue el 29%, la exclusión. Entonces, ahí vamos a ver ya algunos datos que van apareciendo con respecto fueron menos excluidos las personas sordas para hacer este trabajo. ¿Por qué se excluyen? Porque son personas que no se concentran, parpadean muy rápido, entonces eso afecta la evaluación del estudio. Recordemos que son milisegundos y eso es muy rápido que se tienen que presentar pues las imágenes para ser interpretadas. Este análisis de los datos conductuales lo que hace es revisar la precisión con la cual se está evaluando los métodos en la detección de las señales. Entonces lo que hacen es sustituir pues n con el número de observaciones en un par de ecuaciones. Las que daban como falsa alarma eran las que daban 0 y eran sustituidas por 0.5 dividido sobre n. Es como para ir montando un poco ya cómo vamos a leer estos. Aquí podemos ver ya algunos análisis de la prueba combinada en el MEC. Lo primero que podemos ver acá es la perturbación, que una vez se generan las dos muestras, qué tiempo toman y eso, la respuesta evocada que se puede dar en el cerebro. Entonces ya vemos la comparación de posible e imposible dependiendo del tiempo. Las primeras dos duraron 30 milisegundos, en las otras duraron 100 y 200 y las respuestas como se vienen presentando. Recordar que son ventanas temporales en milisegundos y que los picos, las formas de onda aquí analizadas son RMS, valores medios para las tres primeras respuestas evocadas. Entonces, esas son como las cosas que hay que tener aquí en cuenta. En esta lámina ya podemos ver algunas respuestas que dan. Entonces, por ejemplo, la respuesta entre posible e imposible y la comparación en las primeras dos gráficas. En las siguientes vemos en la de 100, en la de 130, las dos de 100, la comparación de 100 y las comparaciones de 130. Vemos como en una escala de colores y lo subrayan con unos círculos rojos, pues podemos ver cómo se van generando ciertas frecuencias en la región a analizar.
Esto es como lo más importante. Recordemos que esto tiene un tiempo y un tiempo para su mismo análisis y lo que se hace es comparar y sacar estadísticamente si es significativa o no, si el tamaño vale la pena con lo que se puede analizar en la respuesta del cerebro, pues hay una correlación y se puede analizar estadísticamente. Eso es básicamente lo que presentamos aquí, acá en términos de resultados, entre ya obteniendo las frecuencias, como saben bien el lenguaje son frecuencias y este lenguaje pues me permite ser procesado en el cerebro a través de la misma situación como frecuencias. Esto ya es como una primera parte de los resultados. En los primeros resultados, como se había predicho desde un comienzo, las personas sordas fueron mucho más precisas. Su media estuvo sobre 3.9, mientras que las participaciones que escuchaban que eran normales en la distinción de las dos señas tuvieron un promedio de 2.2, una puntuación mucho más baja. Eso pues da también algunas ideas de tiempo, de la velocidad que tiene el proceso y cómo el cerebro se encarga de hacerlo mucho más rápido. Entonces aquí lo que buscamos es comparar, recordemos, gente que es sorda con gente que no tiene ninguna discapacidad, pero a través de la exposición a medios evocados, a una respuesta evocada. Eso es lo que se busca acá. Para las medias estadísticas, como se tenía en la variable independiente, eran dos posibles resultados, creo que eran más de dos los posibles variables independientes que se manejaban. Entonces nos toca hacer un análisis tipo ANOVA para poder medir los tiempos de reacción y poder asimismo comparar como los resultados a ver si son consistentes o no. Y efectivamente lo que veníamos hablando, fueron mucho más rápidos procesando como lenguaje las señales las personas sordas y esto genera pues unas implicaciones, son los primeros resultados en términos del estudio. Por otro lado, también se revela una interacción significativa entre el grupo de sordos oyentes y los que no son oyentes en la prueba posible e imposible, en donde los resultados pues favorecen a los que son sordos en este caso. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver algunos resultados con unos tiempos aproximados de punto 21 con respecto a punto 48, lo que pues le facilita, le da la ventaja en este caso a las personas sordas, quienes procesan definitivamente mucho más rápido esta clase de prueba. Recordemos que la prueba pues tiene unos clusters, entonces vamos viendo cómo interactúan ambos grupos y los resultados que se van generando. Entonces ya vamos a ver, por ejemplo, punto 34 por un resultado, punto 67 y punto 56. Pues comparado, por ejemplo, con los resultados, entonces contra el otro grupo, pues vamos a ver las diferencias. Esto ya son resultados en los que nos permiten sacar algunas conclusiones. Aquí vemos también de los resultados del MEC, las comparaciones planificadas. Esto pues recordemos que las respuestas evocadas se usan usando un test topográfico simple y ya establecido, solo que es que los participantes muestran los efectos detrás del gesto como tal. Entonces aquí fue muy marginal el resultado. Acá, por ejemplo, si recuerdan los resultados anteriores, tenemos punto 7, punto 1 para las M130 y entonces pues ahí está el contraste en los patrones en la prueba de interacción, la prueba y la prueba de clúster que fue más
potente en comparaciones planificadas y estableciendo los efectos significativos para el gesto en los sordos. En el grupo M100 pues sí fue de 0.03 y el efecto marginal fue de 0.1. Finalmente la prueba topográfica dentro de cada uno de los grupos estableció que solo los participantes sordos tenían estos efectos, estos tipos de gestos tenían unos efectos, lo cual fue significativo dentro de los resultados. Pues para las 130 ya tuvieron solamente 0.044. Recordemos, por ejemplo, que lo estamos comparando con 0.34, estamos mucho más abajo en el tiempo. Y eso ya nos da unos primeros resultados muy interesantes del estudio. Bueno, como parte de la discusión y prácticamente las conclusiones, los resultados demuestran que son mucho mejor las habilidades visuales de las personas que trabajan con señales, con señales del lenguaje americano. A ellos se les conoce como firmantes. Esto en comparación con la gente que contiene, o que más bien tiene un manejo bilingüe normal, o sea, un habla. Recordemos que todo esto se hace en base o alrededor del lenguaje del inglés. Los sordos son mucho más precisos y rápidos que sus homólogos con una audición normal. Eso es como lo primero que hay que tener en cuenta y que demuestra este estudio. Estudios también han reportado un mayor volumen en la corteza que rodea el surco calcarina en forma congénita de los firmantes sordos. O sea, son sordos, pero tienen una corteza o un mayor volumen en esta zona, lo que parece que compensa una cosa con la otra y lleva a que sean mucho más fluidos. En este caso, se puede hablar de que la velocidad de las palabras es casi que no existiría diferencia entre los que hablan y los que no en términos de proceso de lenguaje. Esto lo permite el cerebro. También ha reportado pues cuando muy distorsionado las posturas de los dedos. Estas los autores le atribuyeron a la última activación en principio de arriba y de abajo, digamos. Recordemos que no había movimiento. Y el tema pues del procesamiento emocional y las formas de la mano en la corteza visual extraída, a diferencia de un estudio para el cual podemos decir acelerar juicios muy cercanos en torno a las definiciones ya del tema de la velocidad y las ventajas, digamos, que tienen en el proceso de esta clase de imágenes los que hablan a través del lenguaje de señas. Cree que una discriminación mejorada reporta aquí pues con respecto a las diferencias visuales de atención entre los sujetos sordos y oyentes. Para futuros estudios sí hay que hacer, o sea, aún discriminar y tener en cuenta más, sobre todo personas cuyo idioma nativo es el de señas americano, pues puede ayudar, además de que determina un lugar geométrico entre los efectos presentes. Esto para tener en cuenta. Conclusión, la primera conclusión pues presentamos que la evidencia es que tiene la primera conclusión es que tiene una mayor sensibilidad al lenguaje de señas americano, los que nacen siendo sordos y coexisten todo el tiempo desde su nacimiento y se comunican a través de las señales de las señales. Ellos son mucho mejores en las respuestas de los evocadas sobre el campo visual. También se encuentra ese efecto neurofísico en el grupo de los sordos, lo que sugiere que estos resultados son consistentes con la hipótesis que afirma que los sordos hacen uso de rutinas de reconocimiento visual de propósito general en la interpretación del lenguaje de señas, lo que equivale más o menos a decir que el procesamiento visual puede ser modificado por la experiencia lingüística. O sea que cuando nacemos nuestra forma de comunicarnos va a estar más
sujeta a la forma en que manejemos el lenguaje, llámese señas o idioma, y al que estemos expuestos. Esto nos predispone para poder formar la compleja estructura pues, del conocimiento a través del idioma o del lenguaje mejor. La segunda parte de las conclusiones, pues podemos ver que la lingüística para una persona que tiene una privación auditiva profunda a muy temprana edad, pues en realidad nuestro cerebro parece que se reconfigura y hace unos mecanismos neuronales para poder hacer un análisis de la comunicación, pero a través del recurso próximo que es la visual, ¿no? Probablemente esto siente la base para unos modelos de gestos altamente articulados y que prácticamente son predictivos en el procesamiento del lenguaje. Estos datos indican también que la sintonización perceptiva que subyace entre la discriminación del lenguaje y las formas lingüísticas no limita ningún idioma hablado, por lo que también se puede extender a cualquier idioma. Quiere decir que no es exclusivo de los sordos que están en Estados Unidos o que hablan inglés, sino que se puede presentar prácticamente con cualquier persona, con cualquier sordo de cualquier lugar del mundo. Muchas gracias, esta fue la presentación de este artículo. Feliz día a todos mis compañeros.